Cristo venció a la muerte. Un cuerpo resucitado no es un cadáver revivido o un cadáver flagelado o un hombre moribundo. Es un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. La muerte es derrotada por la resurrección de Jesucristo, el Rey de Reyes. Este día celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué es tan importante este hecho en nuestra fe? Porque venció a la muerte, correcto. La resurrección de Jesucristo no es un complemento más a una obra importante en la cruz. Definitivamente, la cruz es donde Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y la tumba vacía es la prueba, la muestra que el perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Significa que si Jesús hubiera muerto, pero no hubiese resucitado, entonces la muerte no hubiese sido vencida. Y es la razón por la que la resurrección de Jesucristo es tan importante. Y a pesar de que Jesús cargó toda la ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador culpable de todo nuestro pecado, incluso hecho pecado por nosotros, Él mismo no se convirtió en un pecador. El acto de tomar nuestro pecado fue un acto santo de amor por nosotros, para que Jesús mismo no se convirtiera en pecador, aunque Él cargó la culpa entera de nuestro pecado. Y este es el mensaje del Evangelio, que Jesús tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba, probando que Él era el Mesías, el Cristo prometido, por medio de su resurrección. Y de verdad que la resurrección mostró que Jesús no sucumbió y no resultó lo inevitable del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado, mis hermanos? La muerte. Pero la muerte no pudo con nuestro Señor. Y la resurrección es la prueba de su conquista. La resurrección de Jesucristo es la parte más importante del Evangelio de Cristo que nosotros creemos. Es la parte central que sostiene el cristianismo. Muchas otras religiones tienen a sus profetas, tienen a sus dioses, pero ninguno de esos profetas, ninguno de ellos ha podido vencer a la muerte. Nadie. Y por lo cual es tan importante, porque 1 Corintios 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es no entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si no hay un principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre Él y lo derrotó. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, por consecuencia, Él no es Dios. Si Jesús no es Dios, Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados no están del todo pagados delante de Dios. Y si nuestros pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estamos muertos en nuestros pecados. Si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar. Y es por lo cual es la parte más importante de nuestra fe. Definitivamente Jesús pagó por nuestros pecados, pero lo que cambió la historia es su resurrección, y que ahora esa tumba quedó vacía, y que por amor a nosotros Él vino a pagar, a sufrir, pero resucitó. Así que vamos a estudiar este día evidencias que tenemos que Jesucristo resucitó, por qué tenía que resucitar Jesucristo y qué significa para nuestras vidas hoy que Jesús resucitó. Lucas 24 del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas
2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, comencémonos contextualizándonos qué estaba pasando en el relato. A mí cada vez que leo la Biblia me gusta tratar de transportarme a ese lugar. Así que, según explica el Evangelio de Juan, que es un poco detallista en cómo fue la sepultura de Jesucristo, dice que después que Cristo murió, eran más o menos las 3 de la tarde, Jesús de Arimatea era un discípulo secreto y miembro del concilio, y Nicodemo, un fariseo y maestro de la ley y miembro del Sanedrín, prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura según la tradición judía. ¿En qué consistía la tradición judía? Consistía en que se traían estas especies aromáticas y perfumes y se lavaba el cadáver y se envolvía con varias telas. He ahí cuáles eran los lienzos que encontraron Pedro y Juan, ¿sí? Sin embargo, como la muerte del Señor Jesucristo fue alrededor de las 3 de la tarde y Shabbat, o sea, el día de reposo de ellos, comienza a las 6 de la tarde, ellos tenían alrededor de 3 horas para recibir el cuerpo de Jesucristo, prepararlo, envolverlo en los lienzos y llevarlo al sepulcro. Eso nos da a entender que la preparación que en ese momento tuvo el Señor Jesucristo fue bastante apresurada. Y ya que la sepultura fue bastante apresurada, entonces es la razón por la cual las mujeres llegaron el primer día de la semana, ¿sí? O sea, después del día de reposo. Las mujeres compran especies seguramente después del día de reposo para ungirles, según dice Marcos 16:1. Fueron muy temprano, justo al amanecer, probablemente quizás con la salida de los primeros rayos del sol, para ungirles otra vez, tratar de terminar o hacerlo un poco mejor el proceso de la sepultura. Ya que estamos contextualizados qué está pasando en ese momento, vamos a estudiar este pasaje con el método que utilizó Pablo en 1 Corintios 15. Primero un método apologético. Vamos a utilizar las evidencias testimoniales que tenemos, o sea, lo que dijeron los testigos. Vamos a utilizar la argumentación lógica, o sea, pensar por qué sería lógico esto o no sería lógico, y la evidencia documental que tenemos. ¿Cuál es la evidencia documental? Los evangelios, ¿sí? Ahora, si leemos los 4 evangelios, ¿quiénes han leído los 4 evangelios? No hay que leerlos, hermano. Si leemos los 4 evangelios, vamos a encontrar que en la resurrección de Jesucristo existe una discrepancia narrativa. ¿Qué significa eso? Es que los 4 evangelios no dicen lo mismo, al menos no en los detalles, ¿sí? Esto está descrito, por ejemplo, en Lucas 24 del 1 al 12, en Mateo 28 del 1 al 15, en Marcos 16 del 1 al 11 y Juan 20 del 1 al 23. Ahora, los evangelios sinópticos, los autores registran que la resurrección ocurrió temprano el primer día de la semana, ¿sí? Justo después del amanecer, mientras que Juan lo describe como todavía oscuras. Mateo menciona a María Magdalena y a María, madre de Santiago, mientras que Marcos incluye a Salomé y Juan menciona solo a María Magdalena. Mateo y Marcos describen un ángel en la tumba, mientras Lucas y Juan mencionan 2 ángeles. Mateo y Juan registran citas muy diferentes de Jesús sobre resurrección. ¿Por qué tendremos 4 versiones diferentes de la resurrección de Jesús?
Resurrección, por la resurrección 4 veces. A ver, les pregunto, ¿ustedes han presenciado un accidente? ¿Sí? De repente chocaron o algo. Cuando llega la policía, ¿qué es lo primero que hace? Separa a los testigos, ¿no? ¿Y qué hace? Y le pregunta uno a uno. Las versiones son idénticas, las de los testigos. No, ¿verdad? Cada testigo, si bien es cierto, relata el suceso, pero los detalles lo narran desde su perspectiva y cómo lo vivieron. Si tomamos eso, entonces podemos decir que el evangelio no está errado. Pero ¿por qué es importante para nosotros comprobar que el evangelio y la resurrección de Jesucristo pasó? Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no ha resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque estamos engañados, porque predicamos un evangelio que no ocurrió. Y es la razón de la importancia de tener claro el evangelio y la resurrección de Jesucristo. Hay muchos escépticos que a lo largo de la historia han tratado de desacreditar la resurrección de Jesucristo por la discrepancia narrativa, o sea, de los hechos que tenemos. Y esta falta de la unidad de los detalles no causan que los detalles no tengan sentido, que sean falsos, sino que los detalles legitimizan la historia. Si no hubiera habido ninguna diferencia, fácilmente se podría concluir que los escritores se pusieron de acuerdo. Y no solo eso, sino que no tendría mucho sentido que si vemos los apóstoles, como los describe Juan, están escondidos con las puertas cerradas, con miedo, no tendría mucho sentido que inventaran una historia y murieran por esa mentira, ¿no creen? Y es por lo cual la importancia de poder defender nuestra fe y entender bien la resurrección. Entonces, ¿cómo pasó la resurrección? Vamos a hacer una armonización de eventos, ¿sí? O sea, vamos a tratar de construir, utilizando los 4 evangelios, cómo fue el evento de la resurrección de Jesucristo, lo más parecido posible con la información que tenemos. Lo primero que pasó fue, como les dije, las mujeres, ¿verdad?, habían comprado las especies para ir nuevamente a preparar el cuerpo de Jesucristo, terminar el proceso de la sepultura. Lo primero que ocurre es la visita a la tumba. Tenemos a María Magdalena, a María la madre de Santiago, a Salomé, que van a la tumba al amanecer. Probablemente todavía estaba oscuro. Hay un momento en la mañana que ya está amaneciendo, pero aún está un poco oscuro. Entonces fue muy temprano en la mañana. Y hubo un terremoto y un ángel. Dice Mateo 28 del 2 al 4, dice: un ángel desciende, mueve la piedra y se sienta en ella. Y los guardias se desmayan, seguramente se caen, se desmayan, están asustados de la situación, de lo que está pasando. Llegan las mujeres, después de esto llegan las mujeres, ven la piedra removida y la tumba vacía. ¿Por qué creen que la piedra se removió? ¿Para que Jesucristo saliera? Para que creyéramos, para que hubiera una prueba. No es porque necesitaba la piedra movida para salir, era para que los testigos pudieran ver las pruebas de la resurrección. Las mujeres ven a los 2 ángeles dentro de la tumba que les anuncia la resurrección, como leímos. Hay una discrepancia de que 2 de los evangelios dicen un ángel y 2 dicen 2 ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Uno, o los evangelios que se enfoquen en un ángel, lo más probablemente que pasó es que se enfocaron en el ángel que habló, pero nunca dicen que era el único ángel ahí, ¿sí? En cambio, los otros evangelios mencionan a 2 ángeles. Muy probablemente habían 2 o 3 si contamos al ángel, que no sabemos si es el mismo que mueve la piedra. Pero al menos sabemos que habían 2 ángeles ahí. Vea cómo explican Lucas y Juan. La reacción de las mujeres. María Magdalena sale corriendo, asumiendo que se llevaron el cuerpo de Jesús, mientras que las otras
mujeres van a contar al resto de los discípulos. Probablemente María Magdalena fue directo a Pedro y a Juan, por lo que dice Lucas 24:12. Y entonces, tras el aviso, Pedro y Juan corren a la tumba y ven los lienzos del Señor Jesucristo. Luego Jesús se aparece a las otras mujeres cuando regresaban de la tumba. Luego Jesús se aparece a Pedro. Luego se le aparece a los discípulos en el camino de Emaús. Y luego están las apariciones a los discípulos sin Tomás y con Tomás. Al armonizar los eventos de la resurrección, podemos confirmar entonces que lo que leemos en los evangelios son hechos históricos y tenemos testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Si estuviéramos en un juicio, lo primero que se llaman, después de presentar las pruebas, son a los testigos. ¿Qué vieron los testigos? Y de ahí poder armonizar lo que realmente pasó. Con esto podemos concluir que los evangelios entonces cuentan la historia de que nuestro rey resucitó y esa tumba estaba vacía. Hay otra teoría, la teoría del robo del cuerpo. Esta hipótesis dice que el robo del cuerpo fue robado antes de su sepultura y por eso la tumba estaba vacía. No porque había resucitado, sino debido a que el cuerpo había sido escondido en otro lugar, ya sea por los apóstoles o personas desconocidas. Vamos a tratar de ser un poco racionales a la hora de pensar esto. Primero, en el relato de Mateo dice que los principales sacerdotes y los fariseos sabían de la profecía que Jesús había hecho de que iba a retornar al tercer día, o sea, iba a resucitar. Y ellos temían que sus discípulos robaran el cuerpo para que pareciera que había resucitado. Entonces piden a Pilato vigilancia en la tumba y Pilato envía allí a guardias para que estén cuidando, ¿sí? Algunos dicen que los guardias que estaban cuidando no eran romanos, sino eran siervos del sumo sacerdote, lo cual no tendría mucho sentido porque si no, ¿por qué hablaron con Pilato para que mandaran una guardia? No tiene tanto sentido. Entonces podremos concluir que entonces quienes estaban cuidando la tumba eran romanos, los enemigos del pueblo judío, ¿sí? Y también enemigos de los cristianos. Dice, cuando llega María Magdalena, llega a la tumba y está ese terremoto, los guardias son ahuyentados, la tumba vacía se revela y los guardias informan de esto a los principales sacerdotes. Los sacerdotes los sobornan para mentir acerca de los acontecimientos. Esto lo explica Mateo 28, el 11 al 15. Ahora, si eran soldados romanos, ¿por qué fueron donde los sumos sacerdotes y donde todos ellos? Porque los iban a matar. Si los soldados romanos no cumplían sus órdenes, o se quedaban dormidos, o dejaban su puesto de trabajo, estaba la pena de muerte para cualquier soldado romano. Entonces ellos, al saber que huyeron por la situación, sabían que lo que iba a pasar es que ellos iban a morir. Les tocaba la pena capital. Entonces, ¿qué hacen? Se van donde los sacerdotes, donde los fariseos. ¿A qué? A que traten de mediar con ellos. Eso significa que es muy poco probable que se robaran el cuerpo de Jesús después de haber sido puesto y la piedra, etc. ¿Por qué? Porque obviamente había guardias cuidando. Evaluemos a los discípulos. Los discípulos estaban contentos, felices, fuertes, animados que Jesús había muerto. ¿O cómo estaban los discípulos? Tristes, confundidos, quizás aterrorizados, porque no comprendían las escrituras. Ellos estaban esperando al Mesías triunfador. Y si bien es cierto, Jesucristo triunfó y venció a la muerte, pero ellos esperaban a un Mesías triunfante político que derrotara a los romanos y se volviera a sentar en el trono de David. Sin embargo, el rey político que ellos esperaban estaba muerto. Ellos estaban asustados. ¿Tendría algún tipo de sentido que ellos iban a ir y luchar con soldados experimentados, preparados para robar el cuerpo de Jesucristo? Aunque no tiene sentido, ¿verdad? Aparte de eso, pensemos que ellos eran o tenían las raíces judaicas, eran judíos. Y hay una ley mosaica que habla de la pureza ritual, que no pueden acercarse a un cadáver sin romper las normas de la pureza ritual. ¿Qué significa eso? Como recuerdan, cuando Jesús murió, eran las 3 de la tarde de un viernes y 3 horas después era Shabbat. Primero, era el día de reposo y segundo, acercarse a un
a un cuerpo difunto era totalmente en contra de lo que ellos creían. No tenía tampoco sentido que los discípulos lo hicieran. Aparte, ellos estaban escondidos. O sea, no querían saber nada del tema seguramente. Ahora, hay otros que dicen que quizás fueron ladrones de tumbas o el jardinero, que es con quien confunde María Magdalena a Jesús. Ahora, la ley romana prohibía con pena capital tocar las tumbas o entrometerse en las tumbas. Recordemos que ahí están los soldados romanos. Pero si por alguna razón lo hubieran logrado, significaba que cualquiera que tocara eso sabía que le caía la pena capital, la pena de muerte. ¿Sí? ¿Creen que alguien se hubiera tomado ese riesgo? Peor sabiendo de la ejecución pública que hubo. Tampoco tiene sentido. Otros dicen que los romanos o que los sacerdotes escondieron el cuerpo. Sin embargo, tanto los romanos como los sacerdotes del templo eran enemigos de Jesucristo y los cristianos. Y una tumba vacía no les ayudaba, al contrario, favorecía al cristianismo. Esto nos hace concluir que definitivamente la única razón lógica para esto es que los hechos descritos por los escritores de los evangelios son veraces, que Cristo resucitó. Hay otra teoría, que es la teoría del desmayo o muerte aparente. Ahora, esta teoría trata de explicar que Jesús no murió, sino que simplemente cayó inconsciente, o sea, desmayado, y más tarde fue revivido en el mismo cuerpo mortal. Hay 3 versiones de esto. La primera versión dice que Jesús utilizó narcóticos proporcionados por el médico Lucas para parecer como un Mesías espiritual y obtener que Israel abandonara la idea de un Mesías político y que Jesús fue resucitado por José de Arimatea, con quien compartió en la conexión que hablamos al inicio. No tendría sentido esto. Ya vamos a ir un poco más al fondo en cada una de ellas. La segunda teoría dice que un grupo de seguidores vestidos de blanco que estaban con Jesús, miembros de una sociedad secreta, no esperaban que él sobreviviera a la crucifixión. Pero cuando se acercaron, oyeron gemidos desde el interior de la tumba, donde Jesús había recuperado la conciencia gracias al aire fresco y húmedo. Alejaron a los guardias asustándolos y los rescataron. Tampoco tiene mucho probable porque era un hombre moribundo, herido, y que lo menos que quería era salir como un hombre triunfante. Ustedes seguirían a un hombre que necesita ayuda. No pareciera un rey, ¿no? La tercera dice que Jesús había caído en un coma temporal y de alguna manera revivió sin ayuda en la tumba y que él salió caminando. Yo no soy médico, pero hay algunos argumentos médicos muy interesantes sobre esto. A ver, primero la prueba que el soldado romano atravesó el costado con una lanza y sale sangre y agua. Médicamente es una prueba de que Jesús había muerto, pero vamos a detallar esto. Primero, no es que Jesús fue juzgado y inmediatamente crucificado. No, él pasó por un proceso de sufrimiento, ¿sí? La flagelación que Jesús vivió produjo laceraciones profundas y una cantidad de pérdida de sangre bastante considerable. Y es probable que preparó el escenario para un shock hipovolémico. Eso significa que su corazón no era capaz de bombear sangre. Eso ya nos da un punto importante del estado físico del Señor Jesús. Segundo, el cuerpo de Jesús ya estaba totalmente debilitado, como leemos en los evangelios, que no fue capaz de él mismo llevar la cruz, el madero, hacia el Gólgota. Eso muestra que el Señor estaba muy mal, se llega en unas condiciones deplorables, a punto de morir. Tercero, dicen los médicos que el efecto fisiopatológico principal de la crucifixión era una interferencia con la respiración normal. ¿Qué significa eso? Todos los que morían de una crucifixión eran puestos de una manera que para ellos poder respirar necesitaban empujarse con sus piernas para abrir el tórax y respirar, y para exhalar volvían a bajar. Ahora imagínense en el estado físico del Señor Jesucristo. ¿Creen que hubiera sido capaz de aguantar, aparte de todo el flagelo en su cuerpo, la pérdida de sangre que había tenido y haber pasado, se calcula que fueron 6 horas crucificado?
¿cuál era el estado de Jesús al final de ese tiempo? Según los médicos, la causa principal de la muerte de Jesús fue por un shock hipovolémico y un agotamiento por asfixia. En el español que todos conocemos es que el corazón se rindió, ya no podía más y murió ahogado porque ya no podía estar generando ese esfuerzo. Por consecuencia, tenemos que entonces Cristo sí murió. Si diéramos un dado espacio de que Cristo quizás no hubiera muerto, un hombre moribundo a punto de morir no hubiera aparecido el rey vencedor sobre la muerte. No hubiera aparecido el rey profetizado de Israel. No hubiera aparecido ese Mesías prometido que iba a sentarse en el trono de David y iba a poner a todos sus enemigos a sus pies. Al contrario, hubiera aparecido un hombre moribundo que quizás tenía muy buenas intenciones, quizás un profeta, pero no el Salvador prometido. En otras palabras, Jesucristo no hubiera cumplido con las escrituras y las profecías que hablaban de él. Pero la resurrección de Jesucristo lo declara vencedor sobre la muerte y el cumplimiento de las escrituras. Y es por esta misma razón que muchos han buscado desacreditar los hechos históricos. No estamos hablando ni siquiera de una creencia, es que porque somos cristianos nosotros tenemos esas fábulas religiosas. No, estamos hablando de hechos históricos comprobables también en libros fuera de los evangelios. La resurrección de Jesucristo es el centro que sostiene nuestra creencia y nuestra fe. Charles Spurgeon dijo: nuestra religión no está basada sobre opiniones, sino sobre hechos. Escuchamos personas en ocasiones decir: esos pueden ser tus puntos de vista, pero esos son los míos. Lo que pueden ser puntos de vista son asuntos pequeños. La pregunta real debería de ser: ¿cuáles son los hechos históricos del caso? 1 Corintios dice, del 3 al 9 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Lo menciona 2 veces. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo. Después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahora, hablamos de hechos. ¿Cuáles son los hechos del evangelio de Jesucristo? Es que Cristo murió. La muerte de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, murió. Y aunque la idea de gloriarse en la muerte tal vez no parecía una gloria tan bonita desde la perspectiva humana, o quizás hasta una locura, su muerte es la que pagó nuestra deuda. Y ese intercambio que sucedió en la cruz del Calvario. Primer punto, primer hecho: Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo hace que su muerte por nuestros pecados fuese así? Muchos hombres y mujeres nobles han muerto de formas horribles por causas quizás probablemente justas a lo largo de los siglos. Pero ¿cómo es que la muerte de Jesús hace algo por nuestros pecados? Sería la verdadera pregunta. Isaías 53 del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Es una profecía. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En algún momento o algún punto antes de que Jesús muriera, antes de que el velo se partiera en dos, antes que Jesús dijera consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. El Padre puso sobre Jesucristo toda la culpa y la ira de que nuestro pecado merecía sobre él.
y Él llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios que debió ser con nosotros. Y la muerte que a cada uno de nosotros nos correspondía, la llevó Él. El sufrimiento del pago de la sangre que debió ser derramada por nosotros, lo hizo Él. Y de verdad que eso es un hecho que no se puede negar. Fue sepultado, el tercer hecho. ¿Por qué es importante mencionar su sepultura? Porque es una prueba contundente y positiva de que Él realmente murió, ya que aquí y en la historia del mundo nadie entierra a alguien a menos que en realidad está muerto, ¿no creen? O sea, o a los moribundos que ya se va a morir, le quedan 2 días de vida, enterrémoslo entonces, ¿verdad? No, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido racional. La muerte de Jesús, confirmada en la cruz antes de que Él fuera bajado para ser sepultado. Y la sepultura de Jesús es importante porque cumplió las escrituras. Era importante que Jesucristo muriera. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuarto hecho importante: su resurrección. Esta verdad es esencial para el evangelio. Cristo venció a la muerte. Un cuerpo resucitado no es un cadáver revivido o un cadáver flagelado o un hombre moribundo. Es un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. La muerte es derrotada por la resurrección de Jesucristo, el Rey de Reyes. 1 Corintios 15, 54 y 57 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue las primicias de nuestra resurrección en ambos sentidos. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de las primicias traían una gavilla de grano para presentar y anticipar el resto de la cosecha. La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección. Fue que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice Romanos 6:5. La resurrección de Jesús también anticipa nuestra resurrección, porque seremos levantados con un cuerpo como el de Él, como en las primicias ofrecidas a Dios. A los judíos se les aseguraba la bendición de Dios en toda la cosecha. Por lo tanto, por medio de la resurrección de Cristo, nuestra resurrección también está asegurada. El principio de resurrección también prueba que no estamos bajo la ley nunca más. Ya no estamos sujetos al castigo de la ley, o sea, la muerte. Y somos libres del pecado. El pecado es la causa final de la muerte. Y el resultado no puede ser derrotado a menos que la causa sea derrotada también. ¿Qué significa esto? Es que la derrota de la muerte solo es posible para aquellos que viven por medio del Señor Jesucristo. Y a pesar que nadie vio físicamente con sus ojos el momento exacto de la resurrección de Jesús, muchos vieron al Jesús resucitado. Y Pablo llama a estos testigos de la resurrección. Lucas 24, de 44 a 48. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Celebrar la resurrección de Jesucristo, hermanos, no es únicamente recordar un hecho histórico, sino es una manera de vivir como testigos de la resurrección de Jesucristo. Recuerdan que ahí vamos a contestar 3 preguntas. Primero, ¿qué evidencias tenemos que Jesús resucitó? Tenemos los hechos históricos y testimonio de los testigos de la resurrección. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? Resucitar era el cumplimiento de las escrituras en Él, el Salvador, el Mesías prometido. Demostraba que era Dios y que Jesús tenía la autoridad sobre la muerte y la venció. Significara que ahora nosotros resucitaremos juntamente con Él. Con esto, ¿qué significa para nuestras vidas hoy que Jesús resucitó? Primero, tenemos que estar seguros de la resurrección de Jesús, porque esa es la prueba más grande del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso demuestra que Él es quien dijo ser, porque todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Él, y todo lo que Él anunció de Él mismo fue cumplido. Aún lo que iba a pasar después fue cumplido. La resurrección de Jesús es el llamado a que seamos testigos de la resurrección. Celebremos la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? Siendo testigos de la resurrección de Jesús en nuestra manera de vivir, conforme a su evangelio. Ser testigos de la resurrección de Jesucristo es hacer discípulos. ¿Por qué los mandó a qué? A que fuesen testigos de Él y a ser discípulos. Ser testigos de la resurrección de Jesucristo es una vida de obediencia en nuestro diario vivir. Muchas veces pasa que es bien bonito celebrar Navidad, celebrar Semana Santa, el día de la resurrección, pero cuando salimos de las 4 paredes que llamamos templo, Jesucristo y su resurrección parece que se nos olvidó. Parece que ya no somos testigos de la resurrección del Rey de Reyes que venció la muerte y por amor a nosotros sufrió y murió y pagó por nuestros pecados. Pero si ustedes, hermanos, son testigos de Él, alégrense porque un día nuestro Rey volverá y reinará. De verdad que sí. Oremos.